Las palabras de los sabios deben oírse en silencio, más que el clamor del que domina entre los necios. Eclesiastés 9:17. Estamos rodeados en todo momento por lo que las escrituras llaman ángeles, que siempre se ciernen sobre nosotros. Dentro de nosotros están esas ideas divinas o impulsos espirituales que nos guían, aunque, como seres humanos, no seamos conscientes de ellos. Como seres humanos, criados con una experiencia ordinaria en la iglesia o sin ninguna iglesia, no somos conscientes del hecho de que estamos constantemente bajo el gobierno y la guía divina. En realidad, estamos bajo la ley del Espíritu de Dios y el espíritu de la ley de Dios. En la práctica, caminamos como el hijo pródigo, pensando: yo, por mí mismo, soy algo, y voy a salir al mundo para hacerme un nombre, ganarme la vida y convertirme en algo grande para mí. Por lo tanto, establecemos una identidad falsa y desarrollamos preocupación por la salud, la riqueza, el éxito y las relaciones de esta identidad falsa. Sin embargo, todo el tiempo, aunque probablemente nunca lo pensamos, estuvimos completamente rodeados por una atmósfera de amor y completamente envueltos por el ser divino. De hecho, somos seres divinos. Somos la propia conciencia del Padre, pero caminamos por el mundo creyendo que la conciencia es algo pequeño, finito, insignificante y sin importancia. El propósito de este ministerio es traernos de regreso a la casa del Padre, de regreso a la conciencia de la presencia y el poder de Dios. Estamos en este trabajo con un propósito: ser llevados de regreso al reino de nuestra propia conciencia, en el que Dios se manifiesta como sabiduría divina, como amor divino, como vida, verdad, permanencia, inmortalidad y eternidad. Sinónimos de Dios. Por un momento, consideremos los sinónimos de Dios, mencionando solo algunos que conocemos. Conocemos a Dios como ser infinito y por lo tanto tomamos cada uno de los sinónimos de Dios para representar la integridad y totalidad de Dios. Nos separamos a Dios en sinónimos, y luego decimos: este sinónimo representa una cualidad o actividad de Dios, y este otro sinónimo representa otra cualidad o actividad. Entendemos que cada sinónimo representa la totalidad de Dios, aunque podemos usar un determinado sinónimo para enfatizar alguna cualidad o actividad en particular. Permítanme ilustrar esto. Dios es infinito, por tanto, Dios es inmortalidad, vida eterna. Puesto que esto es cierto, la vida eterna debe ser tan infinita como Dios, y debe incluir las actividades y propiedades de Dios, tales como el espíritu incorpóreo, el amor divino y la sustancia eterna. Dios es infinito, Dios es ser infinito, Dios es espíritu, Dios es la sustancia del universo. Por lo tanto, como Dios es infinito, el espíritu y la sustancia deben ser infinitos, y el espíritu incorporal abraza, incluye y exterioriza toda la actividad de la vida, la verdad, el amor, el alma, el principio, la ley, junto con todos los demás sinónimos de Dios que se encuentran en las Escrituras. Entonces, ¿por qué dividimos la palabra Dios en sinónimos y los usamos indistintamente? Por la misma razón y de la misma manera que se puede hablar de mí como hombre, esposo, padre, amigo, practicante, maestro, conferencista y escritor. Pero cada uno de ellos incluye a todos los demás. Cuando hablas de mí, por ejemplo, como profesora, lo haces para enfatizar una fase particular de tu vida. Mi trabajo, pero eso no significa que no seas consciente de que yo también soy todas esas otras cosas. De la misma manera, cuando pienso en ti como amigo o como estudiante, también pienso en ti como hombre, mujer, madre o padre. Al menos en el fondo de mi mente, sé que tú también eres todas estas cosas. No puedo separar el tú del tú como estudiante, del tú como padre, esposo, esposa o amigo. Cuando pensamos en la sanación y el trabajo de sanación, recurrimos a la palabra de Dios para hacer surgir la totalidad divina del ser individual. Nos dirigimos a Dios para mostrar, revelar, desplegar y manifestar la totalidad de Dios, la totalidad del ser divino como su ser individual. No queremos traer la armonía de su ser en un área y perderla de vista en otras áreas, sino que traemos la totalidad del ser divino como su ser individual. Hacemos esto porque todavía no estamos en ese nivel de conciencia que no requiere ocasionalmente lo que llamamos tratamiento y, por esta razón, utilizamos sinónimos para Dios. Ahora reconocemos que existen distintos estados y etapas de conciencia. Una persona, al ingresar a la enseñanza metafísica, puede ingresar al nivel de una conciencia profundamente religiosa.
se entra en la plenitud de la comprensión llegando primero a una idea clara del amor, de Dios, del Cristo, del Maestro y de sus discípulos. El amor religioso devocional puede predominar en tu acercamiento al camino espiritual. Pero hay otros para quienes esto sería ininteligible. Estos estudiantes entienden que Dios es inteligencia infinita, no están interesados en el acercamiento devocional a Dios y, a menudo, ni siquiera en la palabra de Dios. Escuché a algunos metafísicos decir, olvídate de esa palabra Dios. Lo usas demasiado. Asimismo, otro amigo mío se oponía al término Cristo y decía, ¿no se te ocurre otra cosa para Cristo? ¿No puedes decir la verdad o la ley? Le respondí que podía, pero que Cristo, para mí, era algo tan personal, tan tranquilo y tan dulce, que no quisiera renunciar a ese término. Para algunos estudiantes, el amor divino puede significar mucho. Otra persona más puede entrar en el nivel de la mente, y en ese caso su tendencia o su oración estaría más en la línea de realizar la mente, manifestándose como idea, manifestándose como actividad, manifestándose incluso como ley. Hay quienes solo pueden entender a Dios como ley, y son muy rígidos acerca de la idea de que Dios es ley. No nos corresponde a nosotros juzgar si alguien tiene razón o no. Estos diversos enfoques del trabajo metafísico son simplemente diferentes grados o estados de conciencia, y cada uno de nosotros, según nuestro propio entorno, medio o preexistencia, ve este trabajo en un nivel diferente. Uno llega a través de la devoción, otro a través de la mente y otro a través de la mente. A través del principio. Pero si estamos progresando, si estamos entendiendo cada vez más este trabajo, estamos alcanzando ese nivel de conciencia donde no es necesario ningún tratamiento, y en ese estado miramos el mundo, contemplando la perfección subyacente en todas las apariencias. Y así, ninguna apariencia nos toca. Sabemos que la apariencia es irreal, un falso sentido de lo real, y no la tratamos. Sin embargo, no importa cuánto avancemos en este trabajo, hay ocasiones en las que somos llamados a pensar en términos de lo que el mundo podría llamar tratamiento, y ahí es donde entra en juego el uso de sinónimos de Dios. En el tratamiento en su sentido más elevado, acudimos al principio, acudimos a Dios. Entramos en contacto con Él y de repente sentimos fluir la energía vital divina. Eso es todo lo que hay que hacer para el tratamiento. Entonces, después de habernos puesto en contacto, suele llegar la noticia de que el paciente está curado o mejorado. Si no está completamente curado, nos comunicaremos con usted una y otra vez. Finalmente, él mismo se da cuenta de su libertad y dice, ahora estoy curado y lo sé. Si tenemos dificultades para establecer este contacto, si nuestro pensamiento no es lo suficientemente claro como para llevarnos inmediatamente al trono de Dios, entonces estos sinónimos tienen un propósito maravilloso. Supongamos que nos enfrentamos a una enfermedad en la que parece haber peligro para la vida. La vida no corre peligro. Esto es solo la apariencia, ya que la vida nunca corre peligro. Entonces, cuando acudimos a Dios como vida, pensamos en la vida como inmortalidad y eternidad. Pensamos que la vida no tiene principio ni fin. Vemos la vida como la vida del universo, la vida y la ley, no solo del hombre y la mujer individuales, sino de todo lo que aparece como animal, vegetal y mineral en el mundo. Vemos a Dios como la vida del universo. Permitimos que nuestro pensamiento se detenga en esta idea de la vida eterna, la vida inmortal, y dejamos que cualquier pensamiento que nos llegue en esta línea se desarrolle. Cuando ha desaparecido por un tiempo y finalmente sentimos que hemos llegado al final de esta contemplación, simplemente mantenemos nuestro oído atento hasta que sentimos la verdad. Entonces podremos decir, gracias, Padre, hecho está. Se nos puede presentar otro caso, y esta vez puede ser algo con apariencia de parálisis, inacción o superación. En este caso, podemos pensar rápidamente en la mente como el instrumento de Dios. La mente es la fuente y asiento de toda acción. La mente, como instrumento de Dios, es la ley de toda manifestación, de toda creación. La inteligencia infinita gobierna, mantiene y sustenta tus ideas. El cuerpo, como idea, es una formación de la mente, así como la realidad que subyace a toda formación es una idea. Sin mente no hay idea. Sin idea no hay mente, porque no podría haber mente sin actividad, y la actividad de la mente es la idea. No puede haber una mente paralizada ni una idea paralizada.
Puede haber simplemente una actividad armoniosa en la mente, que es el instrumento de la inteligencia infinita y que expresa actividad infinita. En la curación espiritual, recuerde siempre esto. Nunca aborde el trabajo de curación desde el punto de vista de la enfermedad o desde el punto de vista del paciente. Deje a su paciente completamente fuera de esto. En el momento en que se presente una queja como persona o condición, libérala de tu mente luego, en el aquí y ahora, ve a esa palabra Dios. Abandona todo sentido del hombre, del pecado, de la enfermedad, de la carencia y de la limitación. Si te encuentras luchando con estos errores, tratando de mejorarlos o cambiarlos, no obtendrás curación. Ve a la palabra Dios lo más rápido que puedas. Entonces, si quieres, pasa de Dios a uno de los sinónimos, y de esa manera trabaja desde Dios. El amor es la base de todas las relaciones. Lo mismo ocurre con cualquier problema en las relaciones humanas. Podría ser la relación entre empleador y empleado, entre marido y mujer, entre padre e hijo. Pero en verdad, en todas y cada una de las situaciones, es Dios con quien estamos tratando. En todos los casos de relaciones humanas, el amor es la única relación que existe, porque Dios es amor. ¿Alguna vez te has parado a pensar que no habría relaciones entre los seres humanos si no hubiera amor que cimentara las relaciones? No importa si la relación es entre padre e hijo o entre humanos y pájaros, animales o plantas. El amor es la base de todas las relaciones. Por lo tanto, si la queja es la de una relación discordante entre las personas, acudamos inmediatamente a la palabra Dios, para luego ir rápidamente al amor divino, que emana como un aura. El amor es una sustancia permeable, una sustancia penetrante. El amor es un cemento, una influencia que une. Luego vienen palabras como unidad, unicidad, unión, todas las propiedades de este amor divino. ¿Ves que, pensando en este sentido, nunca pensamos en las personas involucradas, en los seres humanos de una foto y en sus relaciones preocupadas o problemáticas? Lo único en lo que pensamos es en el amor y sus propiedades, el amor y sus cualidades, el amor y su influencia, el amor y su omnipresencia. Cuando terminamos de pensar en el amor, debe estar sonando el teléfono y al otro lado alguien nos dice que ha habido un encuentro. Estos ejemplos nos muestran la razón para usar sinónimos de Dios. Simplemente estamos tratando de encontrar la palabra que mejor se adapte a la situación, tal como se nos presenta en la figura humana. Sin embargo, todo el tiempo que estemos hablando de amor, recordemos que el amor también es inteligencia divina, el amor también es sustancia. Cuando pensamos en el amor, no podemos evitar regresar al ministerio del Maestro. Mi paz os doy. Amad al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, con todas vuestras fuerzas y con toda vuestra mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca te alejarás de Cristo mientras estés tratando con el amor, y nunca te alejarás de esa paz. Estad quietos, mientras vivas con esa palabra amor. De la misma manera, nunca irás muy lejos en el pecado, la enfermedad o la muerte, mientras tu pensamiento esté impregnado de la conciencia de la vida eterna. Simplemente vuélvete hacia el Maestro, hacia el Ser, hacia el Yo Soy. Familiarízate tanto con las enseñanzas del Maestro que, sin importar la situación que surja, algunas de sus amables y persistentes declaraciones cobrarán vida inmediatamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido para que todos tengan vida, que todos tengan la vida en plenitud. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuánto tiempo pasas tratando de encontrar alguna verdad o deseando poder saber alguna verdad en particular? No necesitas hacer nada de eso. Si podéis realizar lo que dice el Maestro, yo soy la verdad, entonces lo tendréis todo. Yo soy la verdad. Y cuando tengas eso, no necesitas buscar alguna verdad que ya soy. ¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo pasas buscando el amor? Es tiempo perdido, porque siempre se encuentra donde nunca se piensa buscarlo. Está dentro de vuestro propio ser. Yo soy vida, verdad y amor. Soy amor. Yo soy el único amor que existe en el mundo. Soy todo lo que Dios es, todo lo que el Padre tiene es mío. Nuestro error es que buscamos el amor en una u otra persona. Entonces nunca lo encontraremos. Nunca. El amor que encontramos en una persona es una falsificación del amor. Encontraremos el amor solo cuando lo descubramos como la realidad de nuestro ser.
Del mismo modo, ¿con qué frecuencia acudimos a alguien en busca de justicia, misericordia o gratitud? No podemos encontrar estas cualidades en ninguna persona porque no están ahí para encontrarlas. Todas estas son cualidades de tu propio ser. Si no los encuentras expresados dentro de ti, no los busques afuera. Pero si alguna vez descubres que la justicia, la misericordia, la bondad, la benevolencia y la gratitud son cualidades de tu propio ser, y permites que se expresen plenamente, entonces no las buscarás en nadie más, nunca más. No tendrás que hacer esto, porque se te reflejarán desde el resto del mundo, pero siempre lo que se te reflejará serán las cualidades de tu propio ser. Por favor, recuerda esto. Nunca lograrás nada de este mundo excepto la calidad de tu propio ser. Por lo tanto, todo lo que llegue a vosotros llegará solo a través de la reflexión. Es como si te pararas frente a un espejo para ver lo que hay delante del espejo. No hay nada que ver en el espejo. Lo que ves es tu propia individualidad reflejada en ti. Esta es una ley y un principio. La calidad, cualquiera que sea su nombre o naturaleza, está en nuestro mismo ser. Cuando alguien nos expresa esto, simplemente refleja nuestro propio ser. Es nuestra propia calidad la que se ha reflejado. Nunca trates a alguien. No quiero insistir demasiado en modos y métodos de tratamiento, porque no creo que sean muy necesarios en nuestra etapa de desarrollo. Sin embargo, reconozco que, hasta cierto punto, el tratamiento siempre será necesario. No podemos ignorarlo por completo. Por eso, en todos mis escritos encontrarás alguna referencia al tratamiento. Esto es suficiente para manteneros en el camino y, sin embargo, no permitiros sentaros en una nube y permanecer allí sin un lugar de descanso para vuestros pies. Ahora quiero explicar una razón por la que nunca tratamos a una persona, por la que nunca le damos un tratamiento a nadie. Si algo en mis escritos me llevó a creer que le daría un tratamiento a alguien, permítanme corregir esa noción ahora. Llevo 28 años en este trabajo y nunca le he dado tratamiento a nadie. A veces la gente dice, recibí tu trato y fue hermoso. Esto es imposible. Nunca le he dado un tratamiento a nadie y nunca he dirigido mis pensamientos a una persona. Nunca me he dirigido a la conciencia individual de ninguna persona. Nunca dije, tú eres espiritual, eres perfecto, tú eres el Hijo de Dios. Nunca he permitido que el nombre de un paciente entrara en mis pensamientos mientras estaba tratándolo. Nunca he permitido que el rostro, el pensamiento o el contorno de ningún rostro o cuerpo entren en mi tratamiento. No lo hice, no puedo dar un tratamiento hasta que la persona que pide ayuda esté completamente loca. Mi tratamiento se basa en elevar los pensamientos a Dios y eliminar cualquier sentido de persona. Salto, tan rápido como sé, a la palabra Dios. Elevo mi pensamiento por encima de la persona, no porque Dios esté ahí arriba, sino porque, para mí, eso elimina la personalidad y la persona, y entonces estoy en Dios. Luego salgo de Dios y dejo salir cualquier verdad que sea acerca de Dios, toda la verdad que sea acerca de Dios. Nunca me conecto con ningún individuo. Y la razón es esta: Dios es el único individuo en el mundo. Dios es individualidad infinita, Dios es el único lugar, la única persona, el único poder. Dios es la única realidad. Si me alejara de Dios, estaría lidiando con una ilusión. Supongamos que pongo tu foto frente a mí y, después de mirarla, decido que no me gusta, así que intentaría mejorar esto dándole tratamiento. Podría hacerlo retocándolo con un poco de pintura aquí y un poco más allá. Pero cuando terminara de hacer eso, tendría una fotografía mejorada. No te cambiaría en lo más mínimo. De la misma manera, si le diera a usted o a su cuerpo un tratamiento, incluso si lo remendáramos y hiciéramos algo que usted diría se ve mejor, todavía tendríamos solo una ilusión mejorada, un concepto mejorado. Cuando te miro, todo lo que veo es a Dios. Pero no puedo verlo con mis ojos físicos. Todo lo que puedo ver con estos ojos es un concepto material de Dios, finito, mortal, que aparece individualmente. Por lo tanto, no importa lo que mis ojos me digan acerca de ti, no testifican verdaderamente. Si testifican que estás pecando, enfermo o muriendo, es mentira. Pero si mis ojos testimonian que eres hermosa, sana, feliz y próspera, eso también es mentira. Estos dos opuestos son solo fases de la misma creencia, saludable o no saludable, rico o pobre.
Si quiero saber la verdad sobre ti, debo discernirla a través de la conciencia espiritual. Solo espiritualmente puedo discernir la realidad de tu ser. Y cuando tengo el discernimiento de eso, encuentro a Dios, porque Dios es la realidad de tu ser. Dios es el tú eterno. Si no crees esto, regresa al Nuevo Testamento y descubre lo que Jesús dijo acerca de ti y de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me ha visto al Padre. Estaba hablando de sí mismo, pero también de ti y de mí. Sobre su yo humano e ilusorio dijo: yo, por mí mismo, no puedo hacer nada. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Si doy testimonio sobre mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús reconoció que existe el Cristo, el Hijo de Dios, y este cuerpo y forma que el mundo estaba viendo y llamando Jesús. En esta forma y concepto dijo, en definitiva, Él, por sí solo, no puede hacer nada. Él es, en sí mismo, nada. Si hablo de Él como algo, digo mentira. Pero yo, mi mensaje, que soy en mi ser eterno infinito, ese soy Dios. Si quiero saber la verdad sobre ti, no tiene sentido mirar tu forma y tratar de encontrarte allí, porque esa forma no puede dar testimonio de la verdad. Solo con mi visión interior puedo hacer esto, es decir, con la luz espiritual interior del mundo que soy y que eres tú. De esta manera puedo comunicarme con vosotros, puedo estar contigo y podemos ser amigos por la eternidad. En el momento en que pensamos en términos de apariencia exterior, podemos tener amigos hoy, pero esos mismos amigos pueden ser nuestros enemigos mañana. Funciona de esta manera porque cuando miramos a las personas tal como parecen ser, estamos lidiando con un sentido egoísta de uno mismo que siempre dice: yo necesito esto y tú tienes esto. Cuando estamos en este nivel de vida, no podemos contemplarnos unos a otros como Dios se ha manifestado. No podemos contemplar al Hijo de Dios con los sentidos externos. No podemos, en el mundo externo, ver al Hijo de Dios aparecer individualmente. Cuando veas a una persona manifestando enfermedad, pobreza, pecado, dolencia o deformidad, no le des tratamiento. Si quieres conocer la realidad, cierra tus ojos externos y abre tu visión interna, para que puedas ver que, exactamente donde parece estar la falsa apariencia, está el Hijo de Dios, la manifestación de Dios, la conciencia de Dios manifestándose. Individualmente, expresando y revelando tu propio ser infinito. No importa en quién esté pensando, tengo que pensar en Dios como la persona individual. Dios, el infinito, la conciencia divina, manifestando la infinidad de su propio ser como esa persona individual. Nuestro paciente se cura mucho antes de que saquemos todas estas palabras de nuestra boca. No significa que debamos aprender palabras y utilizarlas en el tratamiento. Simplemente significa que debemos captar el significado de esta idea de que nosotros, individualmente, somos verdaderamente conciencia divina, presentándonos, desplegándonos, revelando, manifestando y expresándonos como el tú individual y el yo individual, independientemente de cualquier apariencia. Todo lo que existe es Dios siendo yo y Dios siendo tú, pero siempre Dios siendo Dios infinito, Dios, vida eterna e inmortal, Dios, espíritu incorporal, alma, sustancia divina, inteligencia infinita. Vamos directamente a Dios. Percibe y siente dentro de tu ser todo lo que Dios es, pero no lo hagas con palabras. De lo contrario, terminarás confundiéndote. Pero esta es la verdad del ser, esta es la verdad que debes saber, no solo para que puedas ser libre, sino para que todos los que vengan a ti puedan ser libres. La verdad por sí sola no liberará al mundo. Es tu conocimiento de la verdad lo que hará esto, y la verdad que debes saber no es alguna verdad sobre un ser humano, sobre una fotografía, sino la verdad sobre Dios y tú, la verdad sobre Dios, que aparece como su infinita manifestación individual. Como conoces esta verdad, asegúrate de saber esto también: no estás solo en este trabajo. No estás solo en la calle, en tu casa o en el avión. No estás solo ni en la paz ni en la guerra. Los símbolos de Dios están todos a tu alrededor. Dios siempre aparece en algún tipo de forma protectora, porque Dios no es informe. Dios siempre está en la forma de alguna idea divina. La presencia divina, el ser divino está sentado sobre tu hombro. Está aún más cerca. Está dentro de tu propia conciencia, dentro de tu propio ser.
Si vivís en esta vida espiritual o en esta luz de la verdad, siempre serás consciente de Dios, si no consciente de Dios en el sentido absoluto, al menos en la forma de un pensamiento suave o de un estado de paz. Siempre hay una paz que nos rodea, si abrimos nuestra conciencia a ella y por lo tanto debemos aprender a mantener nuestra conciencia abierta a ello. El camino infinito no intenta transmitir una forma o método de volverse más saludable o más rico. A través de este mensaje correcto de la verdad, muestren la verdad de su propia identidad, la verdad de que Dios es su propia identidad. Su objetivo es abrir tu conciencia al conocimiento de la presencia de Dios en alguna forma particular, de hecho, en forma infinita y en variedad infinita, pero en una forma necesaria para tu desarrollo en un momento particular. Tenemos que vivir conscientemente, continuamente, de la presencia divina de Dios en forma individual, de una influencia divina, ángeles, siempre presente en la conciencia humana. Y ese es Dios apareciendo como amor, Dios apareciendo como vida, Dios apareciendo como la verdad que pareces necesitar en cualquier momento, Dios apareciendo como sustancia y suministro. El significado espiritual de compartir. La única razón por la que usted o yo, individualmente, y el mundo, colectivamente, experimentamos falta de armonía y discordia en forma de pecado, enfermedad y muerte es la creencia de que somos algo más que Dios. Esa es la única razón por la que experimentamos tales cosas. En el momento en que nos damos cuenta de que Dios es la realidad de nuestro ser, ya no necesitamos nada de lo que otros tienen, y eso acaba con todas las guerras, toda competencia, todas las artimañas, toda deshonestidad. Piensen lo imposible que sería percibir a Dios como nuestra mente, alma, espíritu, suministro, y luego querer cualquier cosa que alguien tenga excepto en el sentido de compartir. Y en ese mismo momento que percibimos a Dios como la realidad de nuestro ser, podemos ser tan generosos como queramos, porque podemos alimentar a los 5000. No hay verdadero sentido de espiritualidad o generosidad excepto aquel que sabe que todo lo que se desborda está siendo derramado del almacén infinito llamado Dios. Cualquier otro sentido de generosidad o gratitud cree en una persona como fuente de la misma, y esto da como resultado que la persona sea concebida como algo grande y generoso. La verdadera generosidad, el verdadero compartir y la verdadera gratitud surgen solo con la comprensión de que todo lo que estoy transmitiendo, todo lo que estoy compartiendo, todo lo que estoy dando, proviene de Dios. La única manera en que puedo aceptar algo de ti, o de aquellos en el mundo, es cuando puedo darme cuenta de que esto no proviene de ti ni de ellos, sino solo a través de ti o de ellos. Por lo tanto, cuando acepto algo de ti, ya sea $1 o $1000, y lo acepto en el sentido de que no te lo estoy quitando, y que tú no me estás dando nada, sino que es Dios revelándose, expresándose y desdoblándose, entonces ese dólar, o esos $1000, rápidamente se volverán manifiestos para ti. Y encontrarás su almacén rápidamente reabastecido. Sabes muy bien que de mí no llega ninguna verdad a ti. Si lo hubiera, me quedaría con un poco menos de verdad cuando terminara este libro, y sabes que eso no es cierto. No puedo ni debo agotarme en ningún sentido. Funciona al revés, y no siento que tenga menos verdad por haberla compartido, porque la verdad no es mi posesión personal, y no tengo un barril de ella corriendo con una razón secreta por la cual no se detendrá. Tú sabes, y yo sé, que la verdad es espiritual, incorpórea y que es ilimitada. Apliquemos este mismo concepto de generosidad y gratitud a cualquier dinero que paguemos de nuestro bolsillo, ya sea para la lista de compras o la factura de un tratamiento metafísico. Trata de sentir que lo que pagas no te deja con mucho menos, porque todo es un fluir, es el espíritu impregnando todo el ser. A menos que entiendas la visión de que no hay materia, que no hay limitación, que no hay finitud, que no existe algo llamado un pedacito de algo u otra cosa llamada dinero, a menos que aceptes esto, estarás luchando contra la limitación toda tu vida. La mejor manera de entender esta idea es pensar en dar como sinónimo de verdad, como sinónimo de Dios, o como actividad de Dios, y luego olvidar cosas como mío y tuyo, y cuán generoso y agradecido debes ser. Ver a Dios como la realidad de todas las relaciones. Ahora que estamos en el camino espiritual, nos esforzamos por vivir una vida espiritual. Lo queremos, lo deseamos, lo anhelamos. Pero esto no es suficiente. Hay un precio, hay un requisito previo para la vida espiritual. Debemos superar algunas de las tendencias naturales de la humanidad que no son naturales para el sentido espiritual.
Debemos abandonar el concepto limitado de religión que hemos tenido y comenzar a saber, aquí y ahora, que la verdadera religión es el conocimiento de Dios y nuestra verdadera identidad. A menos que veas que la verdadera religión es el conocimiento de Dios y la relación entre Dios y el hombre, siempre estarás corriendo de una iglesia a otra, de un maestro a otro, o de un libro a otro. Al vivir la vida espiritual, te puedo asegurar que puedes vivirla muy armoniosamente, ya sea dentro o fuera de la iglesia u organización, si puedes entender la naturaleza de Dios y la relación entre Dios y el hombre. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. En el mundo religioso, solo hay un lugar para que esté el corazón, y es en Dios y en la comprensión de la relación que existe entre Dios y su creación. Si alcanzas algún grado de sentimiento espiritual, entonces puedes entrar a cualquier iglesia en cualquier momento en que la puerta esté abierta, sentarte allí en paz y armonía y comunicarte con Dios dentro de tu ser, entonces habrás comprendido el primer paso en el camino hacia lo espiritual. Vida, y eso nos lleva al segundo paso. Una vez que hayamos resuelto el problema de la libertad religiosa, ya sea dentro o fuera de la iglesia, nuestra relación con quienes constituyen los miembros de la iglesia sigue siendo un problema. Nuestra premisa es que Dios, la conciencia divina, está apareciendo, revelándose y manifestándose como tu ser individual y como el mío. ¿Te detuviste a pensar que no decimos a menos que seas judío o a menos que seas católico romano o cualquier otro a menos que... El único a menos que sabemos es que no hay vida espiritual para ti o para mí a menos que sepamos que la vida que es Dios no es solo mía sino también tuya, sin importar quiénes o qué seamos en la escena humana. Si la verdadera religión está en nuestros corazones, si estamos en el camino espiritual, si vemos a Dios como la realidad de nuestro ser y el ser de todos aquellos con quienes entramos en contacto, entonces seguramente encontraremos a alguien que pueda ser un esposo, esposa, hijo, compañero, en cualquier momento y circunstancia y siempre será aquel que Dios nos reveló. Dicen que no hay matrimonios hechos en el cielo, pero nosotros no lo creemos. Los matrimonios en la tierra pueden realizarse por razones terrenales, pero hay matrimonios hechos en el cielo, y esto ocurre siempre que un individuo está verdaderamente en el camino espiritual, viviendo con Dios como su principal preocupación y con el compañerismo como una consideración secundaria. Entonces Dios se revelará, y se revelará como esposo o esposa. En tales circunstancias el matrimonio será legítimo o Dios se revelará como un compañero legítimo, una amistad legítima o un vecino legítimo. Existe una relación espiritual entre un hombre y una mujer. Cuando digo esto, no estoy sentado en una nube diciendo que esto no puede manifestarse como una relación normal. La relación que nos llega a través de la atracción espiritual no es una relación intangible, fuera del espacio. Esto no significa una relación que otras personas no puedan entender. Es el mismo tipo de relaciones que han existido desde el principio de los tiempos, solo que con una atmósfera más elevada, más limpia y más dulce. No hay nada grosero ni sensual en la relación entre amigos, y de la misma manera, la relación conyugal puede ser normal, feliz y natural sin descender al nivel de animalismo. Esto es posible y, de hecho, hay quienes real y verdaderamente ven a Dios y la relación de Dios con su creación individual primero, último y siempre. Esta es nuestra actitud en el camino espiritual hacia todos los que conocemos. Debemos entender que debemos estar en el mundo, pero no ser de él, cuando se trata de iglesias y organizaciones. El siguiente paso en nuestra comprensión es que debemos estar en el mundo pero no ser del mundo en nuestras relaciones entre nosotros, en todas las relaciones, desde el matrimonio hasta las amistades casuales. Deberíamos estar en el mundo de estas relaciones y disfrutarlas todas, pero no apegarnos a nadie. Aprenda el significado interno de las palabras. Aún queda un paso más. No debemos usar palabras en nuestra vida religiosa a menos que signifiquen algo para nosotros. No uses la palabra Dios a la ligera. No uses la palabra Dios a menos que entiendas de qué estás hablando. En el momento en que dices la palabra Dios y piensas que significa Jehová en una nube, o Jesús en la cruz, no has traído a Dios a una conciencia comprensible en tu vida diaria. Trae la palabra Dios a tu corazón, a tu alma, y ora para que el Padre te revele la verdadera naturaleza y carácter, la esencia de lo que Dios es, para que cuando digas Dios, sepas mucho de lo que estás hablando. Como cuando usas la palabra madre o padre.
Entiendes la relación entre una madre y su hijo, y esa relación es la misma independientemente del tipo de madre a la que te refieres. Hoy en día las relaciones son muy extrañas y muy diferentes a las que conocía el autor. Es cierto que los ejemplos dados son solo un recurso didáctico, pero es curioso cómo las palabras y las situaciones humanas se limitan a expresar la realidad espiritual. Sí, está claro que se puede entender lo que el autor quiere decir, sin necesidad de polémica, pero las relaciones estereotipadas están muy lejos de nuestra realidad psíquica cotidiana. Según tu experiencia, madre es diferente de la palabra padre, hermano o hermana. No hay ningún misterio oculto en estas palabras. Cada uno tiene su propio significado en su pensamiento. Ahora debes hacer que Dios sea real para ti como tu amigo, hermano, madre o padre. Asegúrate de obtener una comprensión acerca de Dios, porque sin el conocimiento de Dios no puedes estar en el camino espiritual. Nunca estarás en el camino espiritual simplemente hablando de Dios, leyendo sobre Dios en libros, escuchando acerca de Dios en conferencias o recibiendo instrucciones sobre Dios. Solo conocerás a Dios cuando Dios se te revele dentro de tu propio ser. Esto nunca puede suceder a menos que lo hagas tú mismo. Dios no se impondrá a ti. Tú mismo debes tomar la decisión de encontrar el verdadero significado de la palabra Dios. Cuando tengas éxito, Dios se convertirá en una presencia y un poder real, y no te encontrarás diciendo, sé todo acerca de Dios, pero nunca lo he sentido ni lo he visto todavía, es un Dios distante para mí. Esto no debería pasarte a ti. Esta instrucción no pretende iluminarlo con una multitud de declaraciones acerca de la verdad. Solo hay 3 puntos que componen el mensaje de verdad en esta instrucción, y son, Dios individualizado y el error como sugerencia o creencia en el mundo, que debe ser rechazada, para no sufrir sus efectos. Eso es todo. El propósito de este trabajo es continuar elevándote en conciencia hasta que puedas decir, sé lo que es Dios. Debes desarrollar conscientemente este conocimiento dentro de tu propio ser, ya que proviene de lo más profundo de tu ser, y debes continuar hasta que puedas vivir con Dios y en comunión con Dios mientras conduces un automóvil, mientras caminas o compras, hasta que puedas sentir a Dios fluyendo. Dije, no uses la palabra Dios a la ligera. Date a conocer a Dios. Es uno de los sentimientos más maravillosos, pero es mucho más que un sentimiento. Es vuestra vida eterna. Nunca tendrás inmortalidad ni eternidad, vida eterna, hasta que conozcas a Dios, y no solo unas pocas palabras sobre Dios. Lo mismo ocurre con la palabra Cristo. ¿Cómo se abusa de esta palabra? La medida en que usamos la palabra Cristo sin comprender la luz, el poder, la delicadeza, la divinidad de esta presencia, equivale a un sacrilegio. Cristo es una realidad. Cristo es el ser. Cristo no es un Jesús de hace 2000 años. Sí lo es. No puede haber dos seres, este es un tema de profunda reflexión. Cristo es el espíritu que animó a Jesús más allá de lo que el hombre jamás haya conocido, pero no más allá de lo que se puede conocer. Podemos llegar tan lejos como llegó Jesús y más lejos. No dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, y mayores que estas. Juan 14, 12. En la manifestación y desarrollo del Cristo, la realización de Cristo como su propio ser, no hay nada que demostrar. Vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, y se complace en daros el reino. Nunca seas culpable de intentar demostrar algo y aún así afirmes que estás en el camino espiritual. No tienes nada que mostrar a cambio. Hay un Padre Celestial, hay una conciencia divina, hay una influencia guía en este mundo y está aquí en la tierra. Y ella es tuya. Hemos llegado hasta el Hijo Pródigo. Regresa a donde aprenderás, de manera espiritual, el significado de la creación de Dios, desplegándose y revelándose como un universo maravilloso, y entonces habrás aprendido el secreto. No eres un ser humano. Toda curación está en el mundo de las creencias. Toda curación ocurre en el sueño de Adán. Dios no sabe nada de esto, porque en todo el reino de Dios nunca ha habido pecado, enfermedad ni muerte. Por eso no entendemos bien la misión de Jesús en el mundo. Si crees en enseñanzas de la Iglesia, por eso Dios envió a Jesús a sanar a los enfermos. Pero en verdad, Dios no sabe nada acerca de la enfermedad, el pecado o la muerte. Jesús tiene un papel en este mundo.
es revelar al Cristo de tu ser. Esa era tu función hace 2000 años, y esa es tu función hoy. No establecer a algún hombre para adorar o a algún individuo para reverenciar, sino revelar al Cristo de tu propio ser. Por lo tanto, no uses la palabra Cristo a la ligera. Ve a Dios con ella. Tráelo a tu conciencia y ora al Padre para que la luz te sea dada como el Cristo, en la mente de Cristo. Lo mismo sucede con la oración. No debemos orar con un humor superficial, ni usar la palabra oración con un humor superficial. La oración, en su sentido espiritual, es nuestra comunión individual con Dios. Cuando lo piensas desde esta perspectiva, no le pedirás nada a Dios, no acudes a Él para pedirle nada, no desearás nada de Dios. En la mansedumbre, en la paz de vuestra comunión con Dios, encontraréis plenitud. Esta es la oración. No utilices estas palabras con demasiada claridad, como si fueran clichés. No los use como se han usado en alguna literatura metafísica, o incluso en la Biblia. Vayan al Padre dentro de ustedes, para su propia interpretación. Nuestra enseñanza no puede ser una enseñanza de palabras. Debe ser una enseñanza de la revelación y el desarrollo de Cristo en la conciencia individual. Una vida espiritual puede desarrollarse solo en la medida en que conozcamos los significados espirituales internos de las palabras que usamos, por ejemplo, el significado de la palabra Dios, cómo Dios se revela a ti dentro de tu propio ser, en un lenguaje que puedas entender. Y con un significado que sea inteligible para usted, incluso si no puede transmitirlo a otra persona. Es mucho mejor que tengas un sentimiento del significado de Dios sin la capacidad de expresarlo, que puedas recitar una página entera sobre Dios sin sentirlo ni darte cuenta. No te sientas incómodo por tu incapacidad de expresar lo que sabes, piensas y sientes sobre Dios, Cristo, la verdad o la espiritualidad. Hay una realidad divina en ti que no siempre se puede expresar con palabras. Lao Tse dijo, si puedes definirlo, entonces no es Dios. De hecho, lo que se dice sobre el Tao no es el Tao. Pero eso no significa que no puedas saberlo, sentirlo y percibirlo. Y esto viene a través de tu comunión consciente con Dios, que es el propósito de nuestro trabajo. El apogeo de nuestro trabajo es cuando Dios y el individuo se fusionan en uno, cuando ya no existe el individuo como hombre, sino que solo está Dios manifestándose, desplegándose y revelándose a este universo.